donde lo más importante va a ser la valoración de la hemoglobina y valorar si la hemoglobina está baja en relación a una anemia y sobre todo anemia por pérdidas, o sea, una anemia de tipo microcítica o ferropénica, ¿no? La bioquímica sanguínea en general es normal, salvo que se trate de algún problema asociado en el paciente. Lo que sí podría haber, algunos pólipos de intestino delgado producen secreción excesiva de cloro y pueden producir cuadros de diarrea de tipo secretoras, sobre todo los adenomas de tipo velloso. Y el perfil hepático y solicitar prueba de sangre oculta en heces para confirmar la pérdida de sangre por el intestino. No existe un método ideal de diagnóstico para el estudio del intestino delgado. Las opciones que tenemos son imagenológicas, como la tomografía computarizada con contraste, el tránsito intestinal con enteroclisis, con contraste también, o la resonancia magnética. O también la posibilidad, aunque un poco más costosas, pero sí pueden servir también con fines terapéuticos, las endoscopías, ¿no? Excepto la cápsula endoscópica, que solo es con fin diagnóstico, podemos valorar la enteroscopía de pulsión, la enteroscopía de balón simple y de doble balón, que también sirven para realizar terapia endoscópica de algunas tumoraciones susceptibles de ser extirpadas por métodos endoscópicos. Y se considera que cuando existe una sospecha alta se debe realizar como mínimo 2 pruebas para poder descartar la existencia de un tumor. Por ejemplo, un examen imagenológico y un examen de enteroscopía, o una cápsula endoscópica más un examen de enteroscopía, ¿no? La enteroscopía es una forma de endoscopía, de endoscopio. El enteroscopio es un endoscopio largo que ingresa por la boca y nos permite progresar hacia el esófago, estómago, duodeno, yeyuno e ilio, ¿no? Entonces, nos permite también, si los tumores son menores de 2 centímetros, que sean susceptibles de una extirpación. ¿Cuáles son esos tumores? Los tumores benignos, que representan algo menos del 5% del total de tumores del tubo digestivo, que generalmente suelen ser asintomáticos y su diagnóstico se realiza de manera aleatoria, ¿no? O por un estudio de una laparotomía o un estudio necróxico en un paciente, ¿no? Su incidencia es similar en varones y mujeres y puede diagnosticarse a cualquier edad, aunque es más frecuente en edades avanzadas. Sobre todo, produce obstrucción intestinal al provocar una invaginación del segmento del intestino delgado comprometido. Y otra forma de presentarse es la hemorragia digestiva aguda o con mayor frecuencia, como veníamos diciendo, la anemia crónica por pérdida de sangre oculta en las heces. Los adenomas se pueden localizar en cualquier parte del intestino delgado. El intestino delgado, su localización más frecuente es en el duodeno o en el ilion. Y estos tumores representan 1/3 de todos los tumores benignos del intestino delgado. Histológicamente, los adenomas se subdividen en tubulares, vellosos y tubulovillosos, siendo los adenomas vellosos menos frecuentes, pero los que tienen mayor riesgo de malignidad. La poliposis adenomatosa familiar es la enfermedad que se asocia más frecuente con la aparición de adenomas en el intestino delgado, principalmente en el duodeno. El tratamiento consiste en su resección local una vez hecho el diagnóstico, que puede ser de tipo quirúrgico o de tipo endoscópico, ¿no? Es importante realizar un seguimiento posterior, especialmente en los casos de adenomas vellosos, dada su elevada posibilidad de recurrencia. También resulta prudente siempre realizar una colonoscopía para descartar lesiones concomitantes de adenomas o cáncer de colon en estos pacientes. El leiomioma son los segundos tumores benignos más frecuentes del intestino delgado y puede hallarse en cualquier localización. Su incidencia es igual en ambos sexos y suelen diagnosticarse en edades avanzadas por síntomas relacionados también a obstrucción intestinal o a hemorragia digestiva oculta.
Los lipomas representan un 8 o un 20% de todos los tumores benignos del intestino delgado y se localizan predominantemente en ilion terminal. Su tamaño en el momento del diagnóstico suele ser grande y los síntomas son similares a los de otros tumores benignos. Cuando son asintomáticos, generalmente no se deben tratar porque su capacidad de malignidad es muy baja. Y en cuanto a los tumores malignos del intestino delgado, aproximadamente 2/3 de los tumores del intestino delgado son de origen maligno, por lo que representan un 1.1 a un 2.4% de todos los tumores malignos gastrointestinales. Los más frecuentes son el adenocarcinoma, el linfoma, el sarcoma y el tumor carcinoide, ¿no? Ocasionalmente pueden encontrarse tumores metastásicos, especialmente secundarios a melanomas, a cáncer de mama o a un hipernefroma, ¿no? El adenocarcinoma es el tumor maligno más común del intestino delgado y suele originarse generalmente en un adenoma, que es una lesión benigna que va a sufrir mutaciones. Más del 90% de los casos se localizan en el duodeno distal y en la parte proximal del yeyuno, dando una obstrucción intestinal alta principalmente. Su frecuencia es mayor en varones y más o menos cerca de la 6ª década de la vida. La incidencia del adenocarcinoma intestinal aumenta en pacientes con diversas enfermedades intestinales, como por ejemplo síndrome de Lynch, poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Peutz-Jeghers o enfermedad de Crohn. Su crecimiento suele ser anular y con frecuencia causa estenosis y ulceración. Los síntomas más frecuentes son la obstrucción intestinal y la hemorragia microscópica u hemorragia oculta. Los adenocarcinomas duodenales localizados en la proximidad de la ampolla de Vater pueden provocar a su vez ictericia obstructiva y son parte de los que se conoce como los tumores periampulares, ¿no? Donde se encuentra el cáncer de cabeza y páncreas, el colangiocarcinoma, el ampuloma o tumor de la ampolla de Vater y el adenocarcinoma de duodeno, que son los 4 subtipos de lo que se conoce como los tumores periampulares, ¿no? El adenocarcinoma, el diagnóstico es a través de una tomografía con contraste, ¿no? Es la técnica más utilizada para su diagnóstico. Su sensibilidad es de un 70 al 80%, y además nos proporciona datos sobre la extensión de la enfermedad, ¿no? Si hay metástasis y hasta qué nivel de penetración puede tener este tumor, que va a definir el pronóstico del paciente, ¿no? Para realizar la valoración en relación a su tratamiento, si va a ser paliativo o curativo, de acuerdo a su score de TNM, ¿no? Actualmente, la enterografía obtenida por tomografía o por resonancia magnética representa un avance muy importante en este diagnóstico, ¿no? Es un software especial que tienen que tener los tomógrafos o resonadores para poder hacer la sustracción digital y valorar solamente la parte del intestino, ¿no? La endoscopía, sobre todo cuando las lesiones son altas a nivel de duodeno, nos permite tomar biopsias, y para hacer diagnósticos a través de endoscopía, pues tenemos la cápsula endoscópica, sobre todo en estos pacientes que no tengan hemorragia digestiva, ¿no? Se ha demostrado gran utilidad. El tratamiento es quirúrgico de acuerdo a su estadiaje y requerirá resecciones amplias del segmento afectado, ¿no? Sobre todo a nivel de duodeno. Cuando se hace la resección se llama cirugía de Whipple, ¿no? Es una cirugía grande. Otro tumor del intestino delgado es el linfoma intestinal primario, y esto distingue 4 cosas, ¿no? 5 cosas, 5 características. Hay ausencia de ganglios palpables, en ausencia de linfadenopatía mediastínicas vistas según una radiografía de tórax. En el hemograma no se ve alteración en los glóbulos blancos, en los linfocitos. Hay una afección exclusiva del intestino y ganglios linfáticos regionales al realizar la laparotomía exploratoria en estos pacientes. Y el hígado y el vaso no están comprometidos, ¿no? Los factores de riesgo para este tipo de lesiones incluyen a la infección por Helicobacter pylori, la enfermedad celíaca o
enfermedad inflamatoria intestinal y algunos estados de inmunosupresión asociados a VIH o a trasplante de órganos sólidos, ¿no? Tienen tres formas: el linfoma Maltz, el linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, y en este grupo de enfermedades inmunoproliferativas, también denominada linfoma del Mediterráneo. También tenemos el linfoma de células T asociado a enteropatía por intolerancia al gluten, y otros tipos de linfomas como el linfoma de células B, linfoma del manto, el linfoma de Burkitt o el linfoma folicular, que van a ser diagnosticados a través de histología y histología especial, como la detección genética, inmunocromatografía, histoquímica, ¿no? Para poder diferenciar estos tumores, ¿no? Va a ser de gran ayuda en la determinación del estirpe, ¿no? Otro tumor del intestino delgado es el linfoma intestinal. La clínica depende de la localización y la extensión del tumor, ¿no? Suele presentarse como dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos, pérdida de peso, alteración del ritmo intestinal y a menudo como síndrome anémico, y a veces como afectación hay también signos de acropaquia, ¿no? Dedos en palillo de tambor, dedos engrosados la manera de uso, ¿no? Y uñas en vidrio de reloj. Ante la sospecha clínica, el diagnóstico debe hacerse con una tomografía contrastada de abdomen o alguna radiografía contrastada del intestino o algún tipo de cápsula endoscópica si es que no hay áreas estenosadas, o un tránsito o una enteroscopía con doble balón. La laparotomía exploradora con resección del intestino implicado se considera indicada cuando la presentación inicial es en forma de obstrucción, perforación o hemorragia masiva, ¿no? El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con tuberculosis, otras neoplasias y enteritis regional. El sarcoma son tumores malignos de origen diversos, ¿no? Se derivan de la capa subepitelial, de la capa muscular, de la capa de los vasos, de las capas de los ganglios, de los nervios, ¿no? Y se han conocido como los GIST o tumores estromales gastrointestinales, que representan un buen porcentaje de todos estos tumores subepiteliales, ¿no? Y se localizan mayormente en la pared de yeyuno e ilio. Suelen presentarse como dolor, pérdida de peso, hemorragia, perforación o masa palpable en el intestino. Masa palpable a nivel abdominal. Igual tiene una frecuencia igual en ambos sexos y suele diagnosticarse entre la quinta y séptima década de la vida, ¿no? Muchas veces la radiografía contrastada puede observar una masa de notable tamaño que desplaza las asas intestinales próximas y que puede presentar incluso una lesión ulcerada en su parte central. El diagnóstico se obtiene mediante la laparotomía y la laparoscopía. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica en bloque y se puede usar de acuerdo a si tienen capacidad metastásica sustancias inhibidores de la tirosinoquinasa para evitar su metástasis, ¿no? El tumor carcinoide, que es el último tumor que vamos a ver, son los tumores intestinales de células enterocromafines de la cripta de Lieberkühn. Son neoplasias de bajo grado de malignidad que junto con los adenocarcinomas constituyen tumores más frecuentes del intestino delgado. Se localizan frecuentemente a 60 centímetros distales del ilion, del apéndice, del recto, aunque puede localizarse también en esófago, en estómago, en colon, en páncreas o en órganos extradigestivos como pulmón y ovario. Se caracterizan por su pequeño tamaño, de localización preferentemente en la submucosa y su potencial capacidad de multifocalidad, de metástasis en un 30% de los casos y de infiltración. Son asintomáticos y por muchas veces el diagnóstico es casual, por ejemplo en una apendicectomía. En otras, el diagnóstico se realiza a partir de un estudio de un paciente con dolor abdominal crónico recurrente, de origen incierto y de larga evolución.
En otros casos, en un 25% puede presentarse a manera de obstrucción intestinal intermitente, ¿no? Y el síndrome carcinoide también puede estar liberando sustancias vasoactivas y dar lo que se conoce como el síndrome carcinoide, que da producción de serotonina, bradicinina, histamina, catecolaminas y prostaglandinas a la circulación sistémica, ¿no? Dando cuadros de rubor, taquicardia, problemas respiratorios, problemas de dolor abdominal y diarrea en estos pacientes, ¿no? Tiene capacidad metastásica, sobre todo a hígado, y a presencia de enfermedad retroperitoneal extensa o tumor primario extraintestinal. Como decíamos, puede dar palpitaciones, sudoración, enrojecimiento facial, diarrea acuosa y dolor abdominal, o en algunos casos también hipotensión y diarrea explosiva. Problemas respiratorios de broncoespasmos, disnea, soplos cardíacos, con afectaciones de fibrosis subendocárdica inclusive. Estos síntomas pueden ser desencadenados por el ejercicio, el estrés, la ingesta de alcohol o ciertos alimentos como quesos fermentados. El diagnóstico de la tumoración primitiva suele ser difícil por su ubicación y es posible detectar lesiones polipoides o rigidez e irregularidades en algún segmento del intestino en la radiología contrastada, ¿no? Y la endoscopía para lesiones de estómago, duodeno o colon y recto nos ayudarán a valorar la ubicación de estas lesiones. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Mil disculpas por la tardanza. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego.